Congreso, y esto siempre me emociona mucho porque son más de 50 años de historia, más de 21 discos, y Congreso no deja de sorprendernos, de experimentar y de presentar canciones nuevas, y por eso me hace muy feliz recibir a Sergio Tilo González, cofundador, baterista y compositor de Congreso. Tilo, ¿cómo estás? Aquí estamos, pues. Gracias por la invitación una vez más. De esa, su casa. Sí, 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 gracias. Gracias, así lo sentimos. Me encanta. Bueno, la excusa para hablar con Tilo González en esta ocasión es que se van a estar presentando el 11 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Chimcowe, ahí en Peñalolén. Y es muy interesante la invitación porque es un homenaje, o sea, es como la comunidad de Peñalolén está rindiéndole un homenaje a Congreso y a reconociendo su patrimonio musical. Y no sé, ¿qué lo que te pasa con eso, no? Como al mismo tiempo estar ahí como en ese lugar de reconocimiento de esta larguísima y fructífera trayectoria, y al mismo tiempo ustedes siguen creando y sacando cosas nuevas. Sí, claro, eso de sentirse tan en ese lugar que todavía no nos pertenece porque estamos haciendo cosas, no hemos desaparecido, etcétera, etcétera. Cuando vi un afiche que está promocionando este concierto, me sorprendió y como que me sentí un poco extraño. La verdad es que, bueno, si la gente con todo el cariño que nos está brindando piensa eso, lo tomamos con mucha humildad, sí, porque es extraño, ¿no? Ser patrimonio, así que es como, sí, yo creo que eso puede quedar un poco más, no sé, de artistas, en fin, uno se siente más bien como un artesano de esto, ¿no? Es como un oficio, y, es raro, pero bueno, ahí están las cosas, así son las cosas. Ahora, me puedo imaginar, ¿no? Esta cosa de, porque cuando hablamos de homenaje, ¿cierto? Y de patrimonio, pensamos en algo que está detenido ahí, como que ya hizo Claro, la pega y se quedó claro, ahí. quizás estamos equivocados, quizás el concepto es mucho más amplio y cosas que están todavía en proceso se pueden también ver de esa forma. Sí. Sí, y eso por lo menos es lo que a mí me emociona del Congreso. La última vez que los vi que fue en el Café de las Artes, que estaban celebrando los 50 años de, ¿cuál era? ¿Arqueólogos del Futuro? Era Ah, no, no, era del primer disco, el primer el Congreso, sí. del Congreso, y que era muy bonito, era muy emocionante para quienes estábamos ahí en el teatro, además muy emocionada de ver Congreso finalmente en vivo, después de esta pausa dolorosa que hemos tenido en estos meses, de esta mezcla, ¿no? De que ustedes mostraban fotografías de hace 50 años y cantaban estas canciones de hace 50 años y también cantaban el rock and roll de Los Misterios o La Plaza de los Sueños, que son canciones nuevecitas, y ese diálogo es muy delicioso para nosotros como fans, como escucha, pero me imagino que para ustedes debe ser muy interesante también, ¿no? Pensar quiénes eran cuando escribieron esas canciones y Sí, quiénes son hoy día. sí, igual durante los ensayos para ese concierto recuerdo que fue emocionante porque, bueno, habían pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas durante todos estos años y claro, uno se da cuenta que todavía esos discos nos remueven, ¿no es cierto? Nos emocionan. O sea, a pesar de que ya son canciones que tocamos no tan seguido en los conciertos, sí, pues esa vez fue emocionante igual, totalmente. Así Ahora, que, también, estando en el público, ¿no? Yo creo que también lo emocionante que yo sentía alrededor era esta sensación de que ustedes son la banda sonora de la vida de mucha gente. Hay muchas historias claro, personales que han y ocurrido con y de Congreso de nosotros fondo, mismos, ¿no? y de nosotros mismos. Seguro, Claro, pero debe ser raro que alguien se te acerque y estoy seguro que la hace, ¿no? Es como te dice, mira, yo le cantaba, no sé, po, el cuarto de Simón o el celito de mi pieza a mi hijo, no sé, y eso, sí, sí, eso sucede, y de hecho, y un poco más allá. Oye, yo le puse Simón a mi hijo por la canción, qué sé yo, cosas como esas. Y otras también que de alguna manera uno hace el recuento y dice, bueno, valió la pena hacer este tipo de música, estas canciones. Mucha gente a veces le sirvió de, no sé,
de poder abrazar algo o en el extranjero o acá mismo, en los años oscuros, y donde se podían de alguna manera contener, ¿no? A través de una canción, del vuelta y vuelta o canciones. Mm, Mm. sí. Así que Y, eso es, claro, o de repente algo más extremo, me dicen, no, tu disco me salvó la vida, yo estaba en un momento oscurísimo y no quería más de este mundo, pero escuché esta canción y me volvió, o sea, tú dices, wow, bueno, qué lindo. bueno, sí, pues el poder de la música, ¿no? Y de Sí, cómo nos cruza y cómo nos acompaña en ciertos momentos. Y a mí me pasa con Congreso Tile, creo que lo hemos hablado antes, pero vuelvo a preguntarte, ¿no? De cómo, teniendo toda esa trayectoria y teniendo ya ese lugar en la historia de la música y de la cultura en Chile, ¿cómo se mantiene la curiosidad? ¿Cómo hacen ustedes para seguir siempre diciendo, ya, pero todavía hay cosas que queremos hacer? claro, claro. Yo creo que por el lado mío de la composición, también creo que más de alguna vez lo he dicho, es como estar inquieto, ¿no? Y estar también experimentando, o sea, viendo, a ver, me gusta mucho lo espontáneo de la música, yo no soy del músico que busca absolutamente el acorde exacto para tal momento, ¿no? Que fluya, sobre todo en la parte de la composición. Eh, y me pasa que sería muy triste rehacer canciones, o sea, basarse en canciones antiguas, ¿no? Sería como engañarme a mí mismo y a la gente, no sé, me imagino hacer como varios vuelta y vuelta, como en esa onda, Ujú. ¿no? Varios nocturnos, que es posible técnicamente, uno puede un poco hacer cosas similares, ¿no? Pero la curiosidad todavía no mata al gato. No, de hecho, a mí me da la impresión de que la curiosidad mantiene activo a estos gatos. Claro, 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 hay un dicho muy bonito, ese, que la curiosidad mata al gato. Pero bueno, esa es otra cosa. No, pero además es muy fascinante ver a Congreso en vivo hoy día con esta mezcla no sé, a mí me pasa cada vez que los veo en vivo que tienen este ejercicio de estar muy cómodos en sus lugares porque llevan más de 50 años haciendo esto, ¿cierto? La banda además, claro, que originales, tú y Pancho Sasso, pero el resto de la banda ya tiene muchos años también siendo parte del Sí, Congreso. Entonces, claro, como claro, es un Congreso firme hace mucho rato, más firme que el claro. otro, claramente. El más nuevo tendrá, no sé, 18, 19 años con nosotros. Supongo yo, no he sacado la cuenta, pero claro, son muchos años juntos. Y bueno, a Pancho se suma Hugo, que también en el primer disco ese que estábamos nosotros Uh -huh, revisando en el concierto, él era invitado en ese momento. uh -huh. Tocaba una flauta, no sé, me parece que en el poema de Neruda, sí, en Maestranza, una flauta barroca. Y claro, pero entonces también es parte como de la misma, de la fundación, digamos. Uh -huh. Sí. Y me imagino que en ese ejercicio, ¿no? De conocerse tantísimos años, de haber criado juntos, de haberse acompañado en todos esos procesos, también se generan complicidades que van más allá de lo musical y que me da la impresión de que ustedes levantan una ceja cuando están tocando y ya saben lo que quiere el otro, lo que sospecha, hacia dónde va el latido, ¿no? Cuéntanos un poco cómo son los procesos creativos hoy día, cuando además ustedes siguen experimentando con sonoridades. Sí, este último disco tiene una particularidad distinta al resto porque se ha demorado harto en montarlo, ¿no? Porque esto nace en pandemia, estas canciones, otras un poquito después, pero todas dentro de 2 años. Generalmente los discos se hacen, o al menos así lo hemos hecho nosotros, es muy rápido, es decir, Uh -huh. la parte de creación será 20 días, te digo, sinceramente así salen las 15 o 12 canciones. Uh -huh. Luego los ensayos de 4 o 5 días y ya estábamos grabando. Así generalmente funcionaron los discos anteriores. Pero claro, todo el proceso más lento, no pudimos hacer ese ejercicio de mostrar las canciones en el ensayo y tener más opiniones del resto de los músicos, etcétera. Entonces, a través de maquetas o Zoom, qué sé yo, nos juntábamos a hablar de los temas que estábamos
por hacer. Y ahora, bueno, ahora ya hemos estado en el estudio revisando todo lo que cada uno hizo en su casa, porque algunos grabaron en casa algunas cosas, y ya lo estamos terminando. O sea, yo creo que estamos, no sé, ojalá que este junio ya debiéramos tener todo listo para ser editado, ojalá septiembre, por ahí. Se viene con cierto lanzamiento para la primavera, esperamos. Sí, 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 se viene, o sea, tenemos muchas ganas de que así sea, porque de hecho incluso estamos tocando algunos temas en vivo que no están editados, digamos. Bueno, esa es una de las gracias de ver este concierto del 11 de junio ahí en el Centro Cultural Chencowe, porque es una pasada por algunas de las canciones. Siempre es difícil con congresos porque siempre hay canciones que uno quiere que no pueden tocar porque estarían horas y horas y horas, y ustedes han hecho eso, ¿no? Los Sí, conciertos de congreso a la carta, de que la gente pida sus canciones favoritas. sí, sí. Estuvimos en Valparaíso justamente haciendo el concierto de la carta hace 15 días atrás o algo así. Y sí, siempre sorprende igual la gente, las canciones que pide. Y claro, a veces nos ponen aprieto porque son canciones que no tocamos hace muchos años. Ujú. Así que ahí estuvo rico eso de volver a revisar discos antiguos. Estuvo muy lindo. Claro, revisar discos antiguos con quiénes son hoy día, ¿no? Y cuando tú contabas, Tilo, esto de la experiencia de hacer este disco en particular que ahora están en proceso, ¿no? Y cómo eso estuvo marcado por la pandemia, quería preguntarte también qué aprendieron, porque en YouTube hay, por ejemplo, ustedes hicieron algunas canciones que cada uno filmó desde su casa, ¿cierto? Sí, Hay algunas grabaciones de aquello, pero me imagino que como congreso y como personas ustedes han vivido muchas experiencias muy diversas, algunas muy adversas, pero siempre hay un aprendizaje, hay mucha vida en Congreso. Entonces, ah, ¿qué ah, sientes tú que aprendieron en esta sí. contingencia particular? Bueno, en lo personal, yo creo que mis compañeros comparten que aprendimos a que el no contacto humano es terrible. El no saber, no olerse, no verse en los ojos, no a través de una pantalla, abrazarse, es realmente te falta la mitad de la vida, ¿no? De solo tener un contacto o telefónico o escribiendo o viéndote a través de una de estas cosas que estamos hoy día. Eh, no, es muy distinto. Todos los discos, lo más entretenido es el proceso, ¿no? Es el proceso. Quizá el disco ya es el final, pero todo lo que significa llegar al ensayo, conversar de las cosas que le pasaron durante la semana o qué sé yo. O sea, el contacto es, bueno, es el intercambio, ¿no? De energía también, que no es lo mismo que estemos hablando ahora a que yo hubiese estado allá en tu biblioteca. Sí, por el estudio, Bueno, ¿cierto? Extraño. Extraño tener a Congreso ahí en el estudio. Ahora, este momento que estamos transitando, por supuesto, tiene que ver con lo que aprendimos en pandemia, con la reapertura, con todavía estar transitando, pero también tiene que ver con otras cosas que están pasando en nuestro país, ¿no? Y yo hoy día me desperté cantando en mi cabeza Te pido una revolución. Y pensaba que ustedes escribieron esa canción hace sí. mucho, mucho tiempo atrás, salió en un disco del 97, y hoy día, por lo menos para mí, adquiere un nuevo sentido, ¿no? En Es esta una, lógica del Chile constituyente, de claro, repensarnos, etcétera. y ¿Cómo es estás una, viendo tú ese bueno, proceso? yo insisto que la revolución debe ser en el corazón. Ujú. Y de ahí todo va a ser muy amable, muy precioso, vamos a estar todos felices. O sea, tenemos que sacarnos esa tontera, el odio, no sé, bueno, la violencia. Se puede vivir de otra forma, mucho más amorosa. Y claro, quizás con todo, quizás estoy pidiendo algo de un lugar más o menos confortable, ¿no? Y entiendo, y también lo hemos palpado en nuestro largo camino de música, que claro, que hay gente que realmente está totalmente, ya, no quiero más. ¿Mm? Mm. Entonces el llamado es, el no querer más no es destruirlo todo, porque vamos a estar peor. Entonces sería bueno lo que un poco se está tratando de hacer, ¿no? El diálogo, conversar, el poder entendernos. O sea, ¿cómo, cómo no va a ser posible poder sentarse todos en la misma mesa, ¿no?
Ujú. Yo creo que eso bueno, a eso apela esa revolución, ¿no? De esa canción Sí, que cantábamos. Y eso, fíjate que eso es como el año de los pingüinos, ¿no? Coincide con eso, me parece. es antes, de hecho, O antes, porque creo. sí, pues Sí, antes. sí, antes, tienes razón. Bueno, en la música nuestra siempre hay algo como que se adelanta un poco a lo que Sí, va a yo suceder. creo que sí. Y que luego llega y que después uno dice, ah, mira, quizás se trataba de esto era lo que estaban mostrando. Y por eso también te Claro, pregunto, ¿no? claro. No en ese modo así como Tilo González, Maticina, lo que viene, sino más No, bien no, que no, habiendo... claro. Quizás algunas personas, escritores, creadores, lo que sea, claro, podemos quizás como mirar desde otro punto de vista y no del cotidiano, ¿no? Uno cuando se mete en el oficio de componer, ese momento exacto realmente desapareces del tiempo real, ya no estás no sé cómo explicarlo, es decir, es- eh, eh, o se detiene todo o todo fluye muy rápido, pero es un momento muy distinto al cotidiano, a la Ujú, realidad. ujú. Y quizás en ese momento algunos podemos como que oler o la piel, algo te dice que hay que cantarle a ciertas cosas. Sí, 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 y pensando en eso mismo, ¿no? Lo que decías antes, en estas tensiones que nos separan, ¿no? Y en esta generación de tanta rabia, de tanto enojo, algunas muy justificadas, por claro. supuesto, ¿cuál sientes tú que es el rol que puede cumplir o la invitación que puede hacer el mundo de la cultura y las artes, o particularmente cómo se ven ustedes desde el Congreso, pensando la tremenda influencia que han tenido a tantas generaciones y también porque tus composiciones y las letras del Pancho Sasso son muy profundas por Sí. lo menos a mí personalmente me han invitado a repensar muchas cosas. Mira, yo creo que lo peor que podemos pensar los que de alguna manera tenemos esta posibilidad de decir cosas a través del arte es decir, es creer que uno tiene la verdad, primero que nada, eso es imposible. Y, y como incitar a qué, tampoco, o sea, yo no puedo, no tengo por qué decirte lo que tienes que hacer. Solo te muestro lo que yo veo y creo que debe ser. Pero claro, esas canciones que de repente te incitan a, no sé. Uh No -huh. sé, son tan distintos los zapatos de uno y de otro que es muy difícil. Yo no puedo, cuando dicen, no, es que el artista tiene la voz del pueblo. No sé. Uh -huh. Pero sí, pero sí pueden O sea, abrir ventanas. tiene una visión de lo que el artista propiamente cree que tiene. Bueno, yo estoy hablando de artista para entendernos, ¿ah? Porque estamos muy Uh lejos -huh. de ser artistas. Leonardo, No, como decía una amiga mía, Leonardo da Vinci sí es un artista. claro, pero uno puede, no sé, pues cantar en todas las esquinas, o La Loca Sin Zapatos, o Heroína de Nueva York, y entrar a lugares experienciales, Sí, ¿cierto? pero son canciones menores si tú lo comparas con otras cosas. Pero sí, a ver, no sé si es menor la palabra. Más bien dicho, son canciones que se pueden cantar como tú las cantas, como cualquier persona las canta. No es un arte elevado, un arte que está wow, que todos así se rinden sobre. No, son canciones que sí tienen su reflexión, y es bonito eso porque no nos gustaría, claro, cantar algo sin sentido. No, claro, pero lo que pienso es que en esa experiencia de poder, de la accesibilidad que ustedes invitan a partir de esas creaciones, nosotros, o por lo menos a mí me ha pasado, puedo eh, entrar a imaginarme lo que sería ser la loca sin zapatos o esa chica drogadicta en Nueva York y Cierto, su soledad, cierto. etcétera. Y eso genera en mí una experiencia que luego puede tornarse empática en mi Claro, cotidiano social, ¿no? sí, cierto. Pero fíjate, todo lo que tú acabas de nombrar, todos tenemos acceso a ver eso, sin que nosotros lo hubiésemos puesto en la canción. Pero a veces no nos Solo vemos. que no queremos Ujú, verlo. ujú, tal cual. Entonces, ese que es, quizá esa es puede ser esa la pequeña diferencia del que escribe, de que Sí, ve cosas que el cotidiano pasa de largo. sí. ¿Ah? ¿No es cierto? O no se preocupa de que, ¿cómo se llama?
si es que todavía existe en su barrio el zapatero. Ujú. Eh, Sí. Tengo que saber cómo se llama, si lo veo todas las mañanas. Ujú. Bueno, ese tipo de detalles nos haría más lindos, ¿no? Más Sí, pues. amorosos. Sí, pues nos hace más lindo y más amoroso escuchar al Congreso y me acordaba y no es que uno quiera ahí citar al filósofo, ¿no? Pero Heidegger lo que señala cuando trata de definir arte es aquello que desoculta el mundo. Y finalmente eso es, ¿no? Cuando uno escucha una canción uno dice, oye, esto que estuvo aquí todo el tiempo y yo no lo había visto. Claro, O ahora entiendo mejor cómo me siento, este ruido que tenía adentro, escucho esta canción y se prende. Así cierto. que gracias, Tilo González, por habernos regalado tantos momentos de iluminación a través de las canciones de Congreso. Claro, claro, y es curioso porque todo esto que está pasando, la guerra en Europa y todo, claro, son cosas tan terribles, digamos, de la fragilidad humana, cómo se puede destruir, ir destruyendo tan fácil. Ya, bueno, más encima con una pandemia que no sabemos por dónde va todavía, aunque claro, todos nos hacemos los locos, parece que todo está bien, estamos haciendo conciertos, pero tanta víctima que quedó de esta pasada, ¿no? Sí, pues. ¿Y cómo lo Y normalizamos? claro, claro, o sea, es como casi como algo, sí, sí, se murieron 30 personas hoy día. Mm, ¡Wow! sí, Y sí, así sí, todos sí. los días, ¿no? Entonces, y bueno, imagínate todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo creo que la única solución es realmente, aunque parezca un hippie de los 60, es el amor. Sí, y yo creo que juntarse a pensar juntos, a llenarse de ese amorcito, ¿cierto? De esa alegría que cada vez que yo voy a ver el Congreso salgo súper prendida. Así que este 11 de junio, en el Centro Cultural Chimcowe, ahí en Peñalolén, a las 20 horas, un concierto hermoso de Congreso mostrando algunas canciones que todavía están por venir en el nuevo disco, canciones por supuesto históricas. Sergio Tilo González, siempre un placer conversar contigo, muchas gracias. Bueno, gracias a ti y aprovecho de este momento de la gente que de repente siempre te pregunta, oye, ¿dónde puedo encontrar tal disco? Bueno, en Spotify hoy día está casi toda la discografía. Así que está ahí Sí, La Loca Sin Zapatos, está, qué sé yo, Congreso Sinfónico, un montón de discos que generalmente ya no están en el mercado de las disquerías. Así que ahí está. aprovechen, ahí como dense así como un baño de Gracias. Congreso y llegan listos ahí para el 11 de junio a cantárselo todo. Sergio, muchas gracias por este tiempo, Tilo, te mando un abrazo. Que esté muy bien. Chao. Y nosotros despedimos también el programa. Yo los dejo invitados para mañana a las 20. Tenemos cuestión de gusto y vamos a estar con las Franks White Canvas, que son un dúo de mujeres increíbles. Primeras mujeres en ganar el premio Pulsar a banda de rock, que están preparando un concierto para junio. De verdad son alucinantes. Conózcanlas. Y a las 21 llego con mis compañeritos de la República de las Letras para leer a partir de Manhattan de Lynn, así que va a estar muy interesante y poético este programa. Nosotros volvemos el lunes para hacer más y más pronto. Que estén bien, que tengamos buen fin de semana.